Su Mundo TV. Bienvenidos a su espacio Controlando la Mañana con José Alcántara y William Correa. Estaremos toda una hora compartiendo con ustedes noticias de interés, tanto en el ámbito nacional como internacional. Agradecido de que ustedes nos sigan cada día a través del 101 de Claro, 1101 en High Definition, canal 46 de Win Telecom y canal 20 de Telecable Dominicano. Además, estamos en el 647 de Amazon Fire TV. Profesor, estamos en más de 40 sistemas de cable en todas las provincias del país. Y gracias a la magia del satélite, gracias a Eutel, también estamos disponibles para Estados Unidos y todo el continente americano. Su Mundo TV, llegando al país y al mundo. Sin lugar a duda, profesor. Líder, el día de hoy es un día muy especial. Claro que sí, tenemos una grande liga, profesor. A otro nivel, líder. Hoy estaremos hablando con nuestra invitada Paola Félix. Ella es mediadora experta en gestión de conflictos, profesor. Así que atención empresarios, atención emprendedores, atención porque el tema de hoy a ustedes les va a fascinar y creo que le va a ser de mucha ayuda, profesor. Entonces, bienvenida Paola. Bueno, muchísimas gracias, muy bien, William y José, encantada y agradecida por este espacio que me brindan para compartir con ustedes. No, el placer de todo el mundo tener una invitada de su calibre. Definitivamente, hoy estaremos hablando con toda una experta, profesor, una joven profesional a otro nivel. Así como es. se merece Controlando la Mañana y nuestro querido público. Así es. Y para entrar en materia, sabemos que el tema del manejo de los conflictos cada día se hace más importante. Sí. Y más allá, Paola, del tema empresarial, institucional, también tiene aspectos que hay que tomar en cuenta en el día a día, en la vida cotidiana, personal, con la pareja, con la familia, porque en todos lados se generan los conflictos. Sí. Y entre los temas que queremos comunicar y queremos partir, a raíz de los niveles de violencia que hemos visto que se están dando y al parecer están expresando un crecimiento exponencial en la sociedad dominicana. Así es. Sabemos que dentro de este esquema del manejo de los conflictos existe también algo conocido como la comunicación no violenta, que juega un papel fundamental, y qué bueno tener una experta como usted para que hablemos de la comunicación no violencia a raíz de lo que acabo de expresar. Mira, me parece muy interesante eso que dices. Creo que una de las mayores preocupaciones de nuestra ciudadanía es el alto nivel de violencia que vivimos, que se va incrementando cada vez más. Así es. Y de verdad que es un problema que es multifactorial, multidimensional y que tiene que ser abordado de una manera multidisciplinar. No desde una sola disciplina, es decir, no solamente desde la mediación, sino desde muchas otras disciplinas. Desde mi punto de vista y los autores a los que yo sigo y en los que creo, la mayoría de los conflictos se generan por necesidades humanas no satisfechas. En este sentido, podríamos decir que cuando nosotros tenemos personas que no tienen suficiente acceso a la educación, a una salud digna, a un empleo de calidad, a un salario digno, a un ambiente de bienestar, paz, tranquilidad, descanso, armonía, confianza, etcétera, etcétera, esas necesidades van generando en nosotros y nosotras muchos conflictos interpersonales. Y muchos de ellos, como nosotros no estamos preparados, no estamos educados para dirimir nuestras diferencias de manera asertiva, entonces estalla la violencia. Y es por esto que, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana, cerca del 79% de las muertes violentas en nuestro país se generan producto de riñas y rencillas. Eso es mucho. Eso no, 79% es mucho. Es mucho. Para lo ocurrido en el 19 y principios del 20, ¿no? Que entiendo se habrá disparado este número a la fecha de hoy. Claro, pero usted señaló en su comentario de que básicamente estas necesidades no cumplidas son parte del motor de esta violencia. ¿Y cómo hacer si usted viene de un sector deprimido, de una familia con deficiencias y carencias económicas, de un grupo que no vive, sino que sobrevive? ¿Cómo hacer entonces? ¿Qué hacer para poder entonces contener esta ola de violencia? Porque si esto es lo que influye directamente, entonces me preocupa, doctora, debo decirlo. Sí, nosotros también estamos altamente preocupados, pero al mismo tiempo ocupados. Y es por ello que de manera personal nos acercamos siempre, o me acerco a escuelas, a centros educativos donde los niños, los adolescentes, los padres puedan conocer lo que es la gestión de conflictos y la comunicación no violenta. Yo creo que la educación y los valores son los guías
particularmente son mi brújula. Entonces, independientemente de la situación económica y social que vivas, si tus valores están bien cimentados y si tú tienes buenas estrategias para gestionar los conflictos, independientemente de la situación, vas a tener un buen manejo. Eso me dio un poquito de paz, ¿verdad? Sí, no, me trajo un poquito de respiro porque dije, bueno, estamos presos, profesor. Si el problema es la incidencia social o las carencias que pueda tener un hogar con tanta carencia que tenemos en República Dominicana, entonces esta violencia se va a incrementar. Me encontré bajito el número, profesor. Por eso hay personas Pero qué bueno que hay una forma de manejarlo. Claro, y por eso hay personas que aún teniendo situaciones económicas muy precarias son incapaces de robar. Son incapaces de salir a matar porque tienen valores, tienen un norte. El valor de los principios. Entonces, definitivamente las políticas públicas tienen que generarse de manera que haya una gran oleada de educación en el ámbito de lo que es la construcción de paz y la gestión de conflictos. Hay espacios en nuestro país también para esas personas, digamos, que están en una condición vulnerable, como las casas comunitarias de justicia, que están a lo largo y ancho de nuestro territorio. Hay unas cerca de 11 a 13 casas de justicia, donde hay mediadores preparados para ayudar a esos ciudadanos y ciudadanas a dirimir sus diferencias de manera gratuita, con ayuda de un mediador preparado y preparada. Los conozco a todos y todas son muy capaces. Son muy capaces. Paula, con esto de la comunicación no violenta, si pudiésemos definir algunos pasos fundamentales para poder crearla. Le ha gustado, José. Por la gran necesidad Sí, no, le ha gustado. Vamos ahí, porque en verdad me fui por otro lado, pero es que empezaste hablando de la violencia y la inseguridad ciudadana. Mira, la comunicación no violenta fue creada por Marshall Rosenberg. Fue un psicólogo norteamericano, falleció hace unos pocos años. Y digamos que la comunicación no violenta parte de la premisa de que hay dos grandes pensamientos o dos grandes motores. Está el pensamiento de la dominación y el pensamiento de la colaboración, o el paradigma de la dominación y el paradigma de la colaboración. Entonces, el paradigma de la dominación nos dice que tenemos que lograr las cosas por encima de los demás. El paradigma de la colaboración, que es la invitación de la comunicación no violenta, es a que hagamos las cosas con los demás o junto a los demás. También nos dice el paradigma de la dominación que nosotros debemos, o lo hacemos de manera muy natural, juzgamos, nos autojuzgamos. De alguna manera, lo que la comunicación no violenta invita es saber qué necesidades humanas hay detrás de las acciones de las personas. Porque todo lo que nosotros hacemos desde esa perspectiva busca satisfacer necesidades humanas. Responde a algo. Responde a algo. Cuando tú visitas a tu mamá, tienes una necesidad de cariño. Cuando llamas a un amigo para contar una preocupación, estás satisfaciendo una necesidad de escucha. Cuando vas al súper a comprar comida, hay una necesidad de alimentación. Cuando tal vez alguien te agrede y tú te defiendes, hay una necesidad de seguridad. Todo lo que hacemos desde la perspectiva de la comunicación no violenta busca satisfacer necesidades humanas. Entonces, es una forma de vida que nos ayuda conectando con las necesidades de otros y las nuestras a tener una vida más agradable y más llevadera. Y esta comunicación no violenta consta de 4 pasos. El primer paso consta de hacer una observación concreta y sin juicio de lo que se ha vivido, de lo que se ha experimentado. En segundo lugar, hablamos de un sentimiento, cómo nos sentimos cuando eso aconteció. En tercer lugar, hablamos de una necesidad humana no satisfecha en nosotros. Y en un cuarto paso hacemos una petición, porque si nos quedamos en el tercer paso es una especie de queja. No hay una invitación a un cambio que ayude a que mi vida sea mejor y la tuya también. Y pongamos un ejemplo, imaginemos que José trabaja cerca, se compró un carro y vivimos cerca, y me dice, Paola, yo ahora te voy a estar acercando a tu trabajo todos los días. Y resulta que José dice, te voy a buscar todos los días a las 7 de la mañana. Y yo, bueno, excelente, José, búscame a las 7. Pero muy bien la primera semana, la segunda semana José empieza a llegar a las 8. Y como él entra después de mí, a él no le afecta, pero a mí sí. Desde la comunicación violenta o comunicación habitual, yo podría decir, José, pero la verdad es que tú eres un irresponsable, ¿eh? Contigo no se puede contar, ya te estoy criticando, ya. Sinceramente, yo fácilmente que dejo de ser tu amiga. Entonces ahí estoy usando otra estrategia, que es la amenaza. Yo sinceramente pienso que tú lo estás haciendo a propósito y que no me consideras, etcétera, etcétera. Yo mejor ya te voy a dejar de hablar. Ahora, desde la comunicación no violenta, siguiendo los 4 pasos, yo diría, José, hace 15 días me dijiste que como compraste un vehículo me ibas a acercar a mi trabajo buscándome a las 7 de la mañana. En la última semana me has venido a buscar 1 hora más tarde. Eso es una observación sin juicio.
No es lo mismo, José, que yo me exprese como lo hice al principio que como lo estoy haciendo ahora, ¿verdad que no? Al principio usted No, me claro que golpeó, no. fue. ¿Y ahora cómo te sentiste? Bien, me está haciendo un llamado. Un llamado, exacto, una observación. Una Y te observación. digo, José, mira, yo me siento muy preocupada, estresada y angustiada, porque yo necesito puntualidad, porque yo necesito respeto, porque yo necesito poder cumplir con mi horario de llegada. ¿Qué te parece? Ahí voy a la petición. Si cuando tú sientas que vas a llegar tarde o después de la hora acordada, me avisas con tiempo para yo buscar una alternativa de transporte. ¿Qué te parece lo que te digo? Muchísimo mejor, muchísimo mejor. Y ahí posiblemente tú no tienes que usar estrategias defensivas. No hay conflicto. No, claro. Porque no hay ese ataque. No hay ataque. Nosotros vivimos comunicando con barreras de la comunicación, la crítica, la amenaza, y la Chantaje. burla, el chantaje, todo esto lo hacemos de manera muy habitual. Natural casi. Y esos son bloqueos para la comunicación asertiva. Paula, Le voy a decir primero que es verdad que se compró un carro nuevo. Ay, qué bueno, José. Debo Bueno, si vive decirlo. cerca, pues ya sabes, Ya para sabe. la bola. voy a tratar de Está ser yendo muy puntual. bien, está yendo muy bien, José. Estos funcionarios de Estado son así. Ay, José. Pero todo muy bien. Pero quiero quedarme en el tema anterior, en el tema de los conflictos. Porque yo sé que mucha gente me dijeron, ok, es verdad. Entonces, la doctora habló que lo importante es saber manejar el conflicto, pero usted que es una experta, ayúdenos con algunas técnicas, cómo manejarlo, cómo van a hacer estos televidentes que tienen una dificultad, por ejemplo, con su pareja, con su esposa o con su jefe. Sí. ¿Cuál técnica usted le daría para manejar estos conflictos? Hay muchas maneras de gestionar los conflictos. Podemos hacerlo a través de la negociación, a través de la mediación y o conciliación. Se usan como sinónimos, pero tienen sus diferencias. También del arbitraje y del juicio. Es decir, hay toda una escalera. Desde lo más simple, donde tú y yo estamos empoderados del tema, hasta lo más complejo, donde un tercero decide cuál será nuestro destino, ¿verdad? Obviamente, en la medida en que yo utilizo estrategias que me acercan más al poder que tengo sobre la decisión, dicha decisión va a ser más satisfactoria para mí y para ti, Exacto. porque ha nacido de nosotros. Entonces, mi primera invitación es a que negocien, a negociar. Y negociar tomando 4 pasos fundamentales del método Harvard de negociación. El primer paso es separar la persona del problema. Cuando tengo un conflicto con alguien, tiendo a convertirlo en un enemigo a muerte. Y además lo deshumanizo. Ya ni siquiera es una persona, es una cosa. Es más, ya yo ni siquiera me refiero a esa persona como una persona. ¿Verdad? Le quito todo rasgo de humanidad. Ya pasa a ser el malo, el desgraciado, el indolente, esa cosa que no me deja vivir. Entonces, tenemos que separar la persona del problema. En el caso de José y la bola que él me prometió, el problema no es José, es la falta de puntualidad. Exacto. Es la no llegada a tiempo. Es el documento que no quedó bien en la empresa cuando te pedí este tipo de reporte. El formato no está correcto del documento. El problema no eres tú. Entre otros, separo a la persona del problema. En segundo lugar, tengo que ver tengo que cambiar de las posiciones a los intereses. Es decir, en vez de yo quedarme enquistado en una primera posición, que es lo que solemos hacer cuando tenemos un conflicto, Sí. tengo que bajar a los intereses. ¿Qué es lo que realmente a mí me interesa? ¿Qué es lo que yo quiero obtener? ¿Cuáles son esas necesidades no satisfechas? ¿Y cuáles intereses tiene José? ¿Qué necesidades tiene José también? Tomando en cuenta esto, yo tengo que crear opciones de mutuo beneficio, que es el tercer paso. ¿Qué opciones yo puedo pensar creativamente en las que José y yo, sus intereses y los míos, estén satisfechos por Alineados. igual? Y por último, utilizar criterios objetivos. Cuando hablamos, por ejemplo, de un conflicto entre hermanos en relación a qué precio le van a poner a la casa de los padres que ya fallecieron, pues criterios objetivos pueden ser el valor del mercado, criterio objetivo puede ser una tasación. ¿Qué criterios objetivos hay? Las leyes, las normas, la costumbre. Todo eso va marcando la ruta. Correctamente. Entonces Definitivamente. empezar a negociar. Cuando yo no tengo el poder o la posibilidad o el conocimiento o la destreza o no quiero negociar directamente con la otra persona, pues personas que se dedican a la mediación, como yo, pueden apoyarle en ese diálogo. Y la mediación también es una gran herramienta porque es algo rápido, suele ser muy económico, mucho más económico que ir a juicio. Claro. Un juicio te toma 3, 4, 5 años, una mediación puede ser 2, 3 horas, 4, 5. Y obviamente el costo ni se diga. El costo Así es. emocional también se reduce bastante. Y la mediación tiene características fundamentales como la confidencialidad.
los juicios son públicos, orales y contradictorios. Entonces, tenemos un espacio de diálogo en el que podemos estar en un espacio como este y se firma un acuerdo de confidencialidad de que todo lo que se hable no Ahí debe quedó. ni puede salir de aquí. Es un espacio voluntario en el que usted llega si quiere y sale también si quiere. Cuando guste. No está obligado, no es un túnel que usted está obligado a salir por ahí. Usted se puede devolver y decir, no, yo siento que este no es el espacio para yo dirimir este conflicto. Pero es voluntario. Y muy importante, el mediador es imparcial y neutral. Yo no soy juez, yo no estoy aquí para decir quién tiene la razón, para verificar hechos, ni mucho menos. Lo que yo quiero es sacar de ustedes, de las partes en conflicto, cuáles son los intereses, porque vuelvo y les digo, venimos con posiciones enquistadas, superficiales, que no revelan mi verdadero interés. Esto es como la capa de la cebolla. Yo normalmente presento una primera capa, que es la de las posiciones. Ah, no, yo no quiero esa nueva posición que me están ofreciendo. Ok, pero vamos a pelar la cebolla, vamos a ver en el fondo qué es lo que tú sientes, qué es lo que tú necesitas y por qué tú estás mostrando esta posición. Entonces, me toca como un buzo sacar posiciones, intereses, necesidades y a partir de ahí motivar a las partes a que ellos mismos generen opciones de solución. Así es. Excelente. Paula, vamos en una pequeña pausa, pero cuando volvamos, como tenemos muchos emprendedores controlando la mañana y muy Así interesados, vámonos a ir al plano institucional y empresarial y también cómo los conflictos de no ser mediados o tratados a tiempo pueden generar pérdidas económicas porque se traducen en las empresas. No, claro, en empresas se complica. Cuantiosas. Los empleados hacen huelga de brazo cruzado, profesor. Y eso da problemas por Se todos complica, lados. líder. Así es. Conversando el día de hoy con una experta en negociación, profesor. Y esto sí es importante. Es nuestra amiga Paola Félix, que nos acompaña el día de hoy. Ella es mediadora experta, específicamente en gestión de conflictos, profesor, y otros temas más de interés. Una profesional, una científica en la materia, profesor. Pero usted dejaba una pregunta en el tintero, líder. Pues sí, profesor, hablábamos de los conflictos, ya yéndonos al plano empresarial institucional, de cómo el no manejo de los conflictos a tiempo puede generar pérdidas económicas para las empresas. Hay empresas, y he visto casos muy cercanos, de que por un conflicto que desde la visión de uno lo ve hasta como disparatosos, pero esos disparates, como uno a veces lo tipifica, terminan representando pérdidas hasta millonarias para algunas empresas por no ponerse de acuerdo. Totalmente. ¿Cómo se puede trabajar eso? Mira, tú hablabas del costo y me gustaría también referirme ahí, porque cómo se puede trabajar, voy a volver a la mediación. Sí, bien. Los costos asociados a los conflictos en las organizaciones son muy elevados. Es un precio muy alto que ojalá no todas las empresas tuvieran que pagar. Hablamos, por ejemplo, del costo legal. Cuando hay un conflicto con un colaborador o con un proveedor, inmediatamente a los tribunales. Ya tú tienes que tener a tu equipo legal inmerso en ese conflicto, quitándole energía de otras tareas que tal vez son igual o más importantes. Tienes también el costo de oportunidad, que el dinero que tú tienes que poner en este proceso de resolución no amigable del conflicto, lo sacas del proceso productivo. Cientos de miles de pesos que hubieras podido poner al servicio de la producción económica de tu proyecto, de tu emprendimiento, de tu empresa. Tienes el costo asociado al ausentismo. Cerca del 30% de los colaboradores que han vivido conflictos han revelado que se han ausentado del trabajo por temas de salud. Ya tú tienes entonces un conflicto que va impactando la salud de la gente y la productividad. También tienes el costo asociado a la mala reputación. Cuando un conflicto sale a la luz, se viraliza, producto de un empleado o un grupo de empleados que de pronto no están conformes con condiciones o con situaciones, tú tienes entonces una pérdida en tu reputación y tus clientes pierden confianza en ti. Particularmente yo, si sé que hay un lugar donde sus colaboradores no son bien tratados, no soy su clienta. Conscientemente digo, ya yo no soy clienta de este establecimiento. Porque trata mal al empleado. Sí, Claro. y lo he hecho con restaurantes en los que he visto a propietarios humillar de manera subsecuente a colaboradores. Gente que me atienden, que siempre que van me dan lo mejor, y tú ves que la humillan en una esquina, yo digo, yo a este señor no le voy a dar más dinero, ni un peso más de mi bolsillo sale para acá. O sea, que pierden clientes como yo, que dicen, yo quiero estar en un lugar donde yo me sienta bien con cómo tratan a la gente de aquí. Claro que Es sí. correcto. Y por otro lado también tú tienes una pérdida bastante grande de la armonía. Cuando se pierde la armonía en una organización, nada está bien. Todo eso es demasiado caro. ¿Cómo resolverlo? Buscando una persona externa
a la empresa que sirva de mediador cuando los conflictos apenas inician. Cuando tú notas esta incomodidad y que la gente también empiece a naturalizar que los conflictos son normales, son naturales, no son ni buenos ni malos, son simplemente cosas que nos suceden entre personas que tenemos intereses y necesidades distintas. Claro. Y tan pronto tú normalizas en la organización que pueden existir conflictos, ya la gente se siente abierto y dispuesto y dice, necesitamos una mediación. Porque si el conflicto no es malo, tampoco es malo que yo diga que necesito ayuda para resolver un conflicto. Mientras sigamos demonizando el conflicto y poniéndolo como algo que aquí en esta empresa no hay conflictos o no deberían de haber, esa ayuda que la gente podría pedir no la sale a pedir. No sé si ustedes me entienden. Claro. Paula, entonces está la empresa que no tiene conflicto alguno. No, eso no existe. Eso no existe. No. Es en el cementerio, correcto. Reflejado. Pero en el cementerio no hay conflictos. Indistinto a eso, una empresa que quiera de manera preventiva evitar conflictos, puede acercarse a un mediador para temas de talleres y demás, para poder poner en sintonía, para evitar temas futuros o que cualquier conflicto, que tal vez a partir de ese taller haya un empleado que hay un conflicto que no haya explotado, sí, pero que se esté cocinando. José, ¿tú escuchaste el anuncio que decían me apagan el hacho, compañero? Okay. Se la pagaron. Creo que te voy a pagar una parte del hacho, mi estimado. Adelante. Porque es cierto que las empresas pueden y deben contratar un mediador que les asista. Es externo, idealmente, porque es imparcial y neutral. Si yo estoy mediando al lado de mi mejor amiga con un desconocido, naturalmente va a haber una inclinación. Por tanto, idealmente el mediador no debe conocer a ninguna de las partes. Bien. Y si las conoce, debe saber que puede ser totalmente imparcial, honestamente. Si no, referir el caso a otro mediador. Debe la empresa, naturalmente, capacitar a todos sus empleados, desde las altas cumbres o las altas jerarquías hasta el más humilde de los colaboradores. Todas y todos en una misma armonía y conocimiento de cómo gestionar los conflictos. Ahora bien, el tú dar esa capacitación y el tú tener un mediador jamás va a evitar que surjan los conflictos. Los conflictos son como la lluvia, cae aunque no queramos. Aunque yo haga lo mejor que pueda, y lo hago, para tener buenas relaciones con las personas, por uno u otro motivo yo misma tengo conflictos. Son intrínsecos lo que quiero decir. Entonces, nadie se va a salvar. Ahora, lo que tú vas a hacer es tomar las medidas necesarias para que esos disparadores de conflictos reducirlos lo más posible. Y para que ellos tengan habilidades, cuando hay un conflicto se puedan sentar a hablar con William o con José de manera directa, sin necesidad hasta de un mediador. Pero los conflictos siempre van a estar. Lo que yo creo más en la prevención, creo en la provención, que es un término acuñado por Burton. Él nos dice que es proveer de herramientas a las personas para cuando surjan los conflictos puedan gestionarlos asertivamente. Yo creo en la prevención, en la sombrilla para la lluvia, porque la lluvia siempre va a caer. Prevención, conocimiento para gestionar conflictos, porque querramos o no nos van a llegar. Pero mire qué bueno que usted señala el tema de la imparcialidad, porque se pudiese pensar que, bueno, yo como empresa contrato un mediador, yo soy el que estoy pagando, y que eso genere cierta inclinación hacia mí o que cree la desconfianza del empleado de que, bueno, trajeron un mediador, pero ¿quién paga el mediador? Es la empresa. Entonces que se vea más inclinado, evidentemente porque el que paga manda, dicen, ¿verdad? No. Es la norma. Difiero. Pero no obstante, y vuelvo y repito, qué bueno que usted señala que no hay ningún tipo de inclinación, por el contrario, si hay algún tipo de afecto personal o conocimiento de esa persona, se refiere a un tercero imparcial. Correcto, a otro tercero que va a ser más imparcial que tú. Exactamente. Entonces, y esto es importante porque empieza a crear ese sentido de confianza al momento de sentarse a la mesa, de poder expresar lo que realmente se siente. E imagino que se trabajó mucho para poder llegar hasta aquí, porque nosotros pasamos un momento de la historia con el tema de los sindicatos en las empresas que no se permitían, bueno, todos recuerdan a Citracode, ¿verdad que sí? Y lo que esto en la historia reciente, esto dirimió, incluso llevó muertes de todo tipo, precisamente por el tema de poder llevar esos sindicatos de empleados en diferentes empresas, donde empresas prohibieron a fuego y sangre este tipo de conquistas. Y qué bueno que hoy día hay expertos como usted
que pueden llevar la mediación a este nivel, que pueden sentar a ambas partes y decirle, mire, esto se puede, pero hasta ahí no se puede. Hasta ahí no, vamos a llegar a acuerdos. Sí, y en el mismo Ministerio de Trabajo hay un departamento de mediación. Al servicio de la gente normal, de los Claro que empleados, sí, cuando claro tienen que un sí. conflicto con las empresas. Claro que sí, claro Paula, que sí. esto es importante. Pasé por ahí hace un tiempo a saludar. Qué bueno. La Ojalá técnica- hacer un poco más por ellos, pero no ha habido la oportunidad. La técnica del sándwich. Si pudiésemos desmenuzarla. Sí, mira, me parece muy interesante esa técnica. Hace mucho que yo la vengo usando y me la refirió una dominicana muy capaz que vive en Australia. Hablábamos de conflictos y ella me decía, mira, la gente en Australia es sumamente pacífica. O sea, son personas muy, muy razonables y cuando tienen que decir algo a alguien utilizan la técnica del sándwich. ¿Tú la conoces? Me dice, y digo yo, claro que sí. Y esta técnica básicamente consta de, aunque yo vaya a expresar algo que me desagradó, de algo que sucedió, debo primero matizarlo, agregando algo de valor, algo positivo, algún halago y un elogio sincero. Hay que hacer poner ese acento en la palabra Cero sincero. hipocresía, ¿verdad? Claro que sí, un elogio sincero. Luego yo, en el medio del sándwich, como el jamón y el queso, ¿verdad? Te expreso qué fue lo que me desagradó. Y por último, cierro también con algo positivo. Eso es importante. Por ejemplo, fulana, mira, yo ponía en mis redes precisamente el ejemplo de una mala coordinación de una reunión con un cliente, que cuando yo duré un tiempo esperándolo, nunca llegó. Resulta que la secretaria no lo hizo, pero lo viene haciendo muy bien desde hace un tiempo. Claro. Entonces, en vez de yo humillarla, maltratarla, mucho menos, lo que haría es, bueno, fulana, desde que empezamos este proceso de gestión de citas, lo has hecho muy bien, estoy muy orgullosa. Los clientes siempre me dicen que tú les das un excelente servicio al cliente. Ahora bien, resulta que vengo de esperar a fulano de tal que nunca llegó porque esa cita al parecer no se agendó. ¿Qué sucedió? No, esto y lo otro. Bueno, te agradezco entonces cualquier apoyo que tú necesites. Yo estoy dispuesta a brindártelo para que hagamos los reajustes del lugar y que esto no vuelva a suceder. Pero yo estoy muy agradecida y tú siempre me has apoyado como yo esperaba. Se viene siendo el Profesor. famoso pañito tibio. Profesor, mire, después de eso yo hago la cita. ¿Verdad que sí? Esa es la técnica del sándwich. Yo me fajo a Elogio preparar la otra que sincero, quede muy la bien. queja y algo bueno. Paula, Qué bien. se da a veces, partiendo de todas estas técnicas, estas pautas, pero a veces hay muchas barreras de comunicación que limitan a que se puedan gestionar los conflictos dentro de la empresa y también dentro de la familia, en el seno de la familia. Sí. ¿Cómo Sí. podemos identificar esas barreras? ¿Cuáles son esas barreras ay, criatura. que no permiten Son que se muchas. puedan dar la gestión de los conflictos y poder solucionarlos? Sí, son muchas, porque desde pequeñitos venimos haciéndonos maestros de esas barreras. La crítica, el etiquetar, tú lo que eres un tonto, tú lo que eres una incapaz. El tú amenazar, bueno, si lo haces, bien, y si no lo haces, tú sabes Tú lo sabes lo que hay. te toca. Exactamente. O no me llegues temprano para que tú veas. La crítica, la amenaza, la burla, la ironía. Ay, sí, está bien, mi amor, tú 3 empresas quebradas y tú eres el genio del emprendimiento, pero dale, sigue ahí intentando la 4ª vez. La humillación, la burla, la ironía. Todas esas son barreras de la comunicación que la usamos a diario. El tú querer diagnosticar. No, tú lo que estás es histérica. Tú lo que estás es ansioso. Pero tú eres psicólogo, ya tú me hiciste una evaluación para diagnosticarme. ¿Qué me está pasando? Pero Exactamente. Todas esas son barreras de la comunicación que ustedes y yo sabemos que cuando las usan con ustedes ya, se molestan. y se cierra. Generan No es conflicto. cómodo. Y usted se cierra. Entonces yo lo que estoy es histérica, pues coge Está bien. histérica ahí. No, hablamos Me mal. voy y como dijo una persona que conozco, me voy a poner el pantalón más corto que tengo y me voy. Y yo dije, guay, amiga, no haga eso. Eres- Ay, no. El más Vamos corto a no. ver cómo eso se va a gestionar de otra manera. El más corto no, busca un chinchín más largo. Sí, porque no estamos capacitados para hacerlo diferente a veces. Y ahí voy con un punto que para mí es importante, que creo que para nuestro público también. Cuando llegamos a este tipo de cosas, y estamos hablando de las emociones, Correcto. y cómo manejamos una negociación en medio de emociones fuertes como la ira, como ya un rompimiento precisamente por tal vez palabras hirientes y demás, cómo uno sentarse en ese momento a negociar. No sentarse a ¿Cómo se negociar. manejan esas emociones? No se siente a negociar si usted se siente así. Hay que enfriarse primero. Siempre. Yo digo que a menos que no sea una situación de vida o muerte, usted no está obligado a nada. Entonces, si usted siente que su estado emocional no es el idóneo para usted sentarse a tener una conversación asertiva, no lo haga. Pospóngalo. Ahora, mira, yo te quiero decir algo. Digo yo, fulano,
en la condición en la que te escucho, siento que yo tampoco te voy a poder escuchar adecuadamente. Vamos a reunirnos esta tarde. Vamos a reunirnos mañana. Estoy dispuesta a que conversemos, pero en este preciso momento no estoy en las condiciones para hacerlo como tú te lo mereces. Paula, se generó un conflicto con una empresa, se destapó, se fue a los tribunales y demás. Ya hay un tema de una afectación en materia de reputación. Pudiésemos mencionar casos recientes. Tenemos el caso público con el metro, con un grupo de empleados que destapó. Y tenemos un caso muy reciente con una cadena de supermercados. ¿Qué pasó? Yo no estoy enterada de ese. Con PriceMart. Que de un momento a otro fueron y embargaron y todos los clientes para afuera por un conflicto que se generó con un empleado al que no le habían pagado sus prestaciones. ¿Cómo va a ser? ¿Y cuál PriceMart fue ese? PriceMart, el de la Summer. El de Charles Summer. Madre mía. Entonces ya hay un tema de reputación. ¿Tú te imaginas? Ya hay un tema de reputación. Entonces nos pregunta aquí un joven emprendedor, Francisco Javier Sánchez. Reputación en el suelo, luego de un conflicto generado a lo interno de la empresa. ¿Cómo se trabaja la reputación? Te voy a decir algo, no soy la persona idónea para responder esa pregunta, porque quien maneja ya la reputación ya luego de un conflicto son los comunicadores especialistas en manejo de crisis. Eso luego de no acudir a Paola Félix. Sí, claro, bueno, si hubieran ido a algún mediador o no conozco, no sé, no soy quien para juzgar, ¿no? Pero yo creo que si la mediación tiene un 80% de efectividad, el 80% de los acuerdos se cumplen. Si aquí, por ejemplo, en el Poder Judicial, en el tema de mediación, según sus estadísticas, el 96% de las personas que acuden a mediación se van satisfechas, ¿por qué no utilizar esa herramienta? Exactamente. Si es efectiva, si es más efectiva muchas veces que hacer otras cosas. Ahora, no conozco las razones, pero definitivamente que ya ellos lo que se tienen que apoyar de primera mano, un comunicador especialista en manejo de crisis. De crisis reputacionales. Porque ya la mediación es otra cosa. Y yo soy muy respetuosa de los ámbitos de acción de cada profesional. Lo que no me compete a mí, yo lo refiero. De hecho, personas que tú notas que tienen problemas, situaciones mentales, psiquiátricas, ya que necesitan otro acompañamiento, tampoco la mediación es algo que les pueda funcionar en esta situación, en este momento. Ya toca ya algo médico. Toca referir, no todo el dinero se gana, toca referir. Que ese colega va a estar feliz que usted le refiera a una nueva persona. Claro, sí. Paula, nos pregunta el número de contacto, redes sociales, porque vemos muchos emprendedores que quieren tener cercanías con todo gusto, si requieren alguna capacitación, algún entrenamiento grupal en su empresa, alguna conferencia, alguna mediación particular, pues estoy para servirles. ¿Qué tipo de conferencia? Conferencias relativas al manejo de los conflictos, a la comunicación no violenta, a la negociación. Esos son los temas que yo manejo. Entonces, ahí puedo convertir un taller en un formato conferencia, dependiendo de lo que necesite la empresa. Profesor, hablábamos de mediación con nuestra experta Paola Félix y dejamos una pregunta en el tintero, específicamente de mediación electoral. Nosotros tuvimos por mucho tiempo un gran mediador por excelencia, el señor Agripino. Cada vez que había un lío, Agripino era el hombre. En cualquier problema, eso era, llamen a Agripino, y era el hombre para resolver. Sí. Cuéntenos un poquito de mediación, cuál era en este sentido, ya que siempre hay conflictos en el tema político, electoral. Se creó la mesa de negociación, que es en el CES, ¿verdad? Sí. Entonces, háblanos un poquito sobre esto, antes de pasar a un tema de mucha relevancia para el país. Claro que sí. Bueno, la mediación abarca muchos aspectos. El ámbito político, pero tú tienes mediación hasta en las cárceles, tú tienes mediación penitenciaria, tienes mediación sanitaria al nivel de los hospitales. O sea que sí, ¿por qué no? Y hemos, como usted dice, vivido de primera mano esa expertise de Monseñor Agripino, de ayudar a que las partes en conflicto se vayan con algún acuerdo que sea satisfactorio para todos y para todas. Perfecto. O sea que ha dejado realmente un gran legado y la vara muy alta para que personas como nosotros, que aunque no me dedico a mediar en el ámbito político, pero sí admiramos mucho el trabajo que realizo. Los conflictos en las comunidades. Hemos visto, y yo que conozco muchos casos muy de cerca, de juntas de vecinos en conflicto, comunidades en conflicto. ¿Qué tan difícil se vuelve cuando no estamos hablando de una parte u otra que representan pocas personas? Hablamos de comunidades completas. ¿Cómo hace un mediador cuando se trata de juntas de vecinos, con tanta gente, uno de acuerdo y el otro que no? La mía es la original, la suya no. Eso es así.
Yo pienso que ahí el mediador debe tener otras habilidades, como las habilidades para la facilitación grupal. Como tú dices, no es lo mismo, de hecho es un reto para nosotros los mediadores, y quienes lo han hecho lo saben, no es lo mismo mediar entre 2, 4, 5 personas que ir a trabajar con cientos de personas, con grupos. Ya eso requiere de técnicas como lo que es la facilitación grupal, que también consta de algunas etapas, de una gran preparación, en la que ese facilitador se acerca a cada una de las personas de la comunidad, idealmente dentro de lo que sé, y conectar con aquella población que parece ser o siente ser más vulnerable, para empezar por aquellos que están más débiles, invitarles, hablarles de la iniciativa de un diálogo en la comunidad, de la importancia de escuchar, profundizar, conocer los detalles, la historia de ese conflicto, y hacer lo mismo con todas las personas que serán partícipes. Generalmente se hacen grandes convocatorias en un espacio bastante amplio, donde de manera estratégica se van haciendo preguntas, se va dando la palabra, se van escuchando los puntos de vista, se van anotando y al final se va viendo cuáles son las mejores soluciones. Es un diálogo abierto que idealmente debe hacerse siempre en el marco del respeto a la mirada del otro, la perspectiva del otro y a las necesidades del otro. Y pienso que sí, que si las comunidades utilizaran más la facilitación grupal, hubieran también menos situaciones de violencia. Porque toda esta violencia que vemos escalada es porque ese conflicto que nació como una pequeña semilla se convirtió en un tremendo árbol de cedro o en una gran mata de coco que ya es difícil de tú echarla hacia atrás. Se complicó. Sí. Paola, las escuelas, los centros educativos no son ajenos a los conflictos. Hemos visto estudiantes irse a las trompadas con los maestros, sí, pero también hemos visto conflictos entre maestros y la dirección del centro por ciertas medidas que se toman. ¿Cómo mediar en escuelas? ¿Hay algún tipo de mediador especializado para centros educativos? ¿Cómo se llega a ese nivel de mediación? Sí, la mediación escolar también se estudia. El ámbito escolar es distinto al ámbito comunitario, al ámbito empresarial. Cada ámbito tiene su particularidad, por eso hay mediadores que solo se dedican a la parte escolar, algunos solo se dedican a la mediación familiar, que tiene que ver con el tema de los divorcios, de las herencias, de la custodia de los niños, de los alimentos o de la famosa pensión. Es decir, muchas veces los mediadores se van por una sola rama, como los médicos, hay unos neumólogos, otros pediatras y demás. Claro. Pero bueno, la mediación escolar también es algo que aquí se han hecho los pinitos, hay algunos manuales que están en las manos del Ministerio de Educación, que de hecho algunos de ellos lo ha realizado mi gran amiga Katy Cibolani, que es venezolana, es una gran mediadora, es una gran amiga y para mí una gran mentora. Y ahí está, el tema es que a veces se hacen esos estudios y se quedan dormidos. Se tienen los manuales y a veces no se les da el debido seguimiento. Pero sí, como usted bien señala, hace poco vimos en las noticias, que esa sí la vi, unas niñas en el Cibao, creo que fue en Puerto Plata, una le hirió la cara a otra con una tijera, dejándole 20 puntos en un rostro. Y el otro video del joven de una universidad, creo que de San Francisco, donde golpeaba fuertemente a otro y era grabado por un tercero. Y se decía, no sé si se llegó a concluir así, que el joven que ha sido golpeado tenía alguna situación de autismo o alguna condición especial, no lo sé. Pero yo lo que sí sé es que ese tipo de cosas no deberían suceder. Exacto. Si en la escuela, volvemos a la educación, volvemos a la capacitación, no enseñamos a través de la prevención, de la escalera de la prevención, no creamos espacios de diálogo seguro, que tú digas, mire, esta es la esquina del diálogo. Así como se usaba la esquinita para humillar al estudiante, que se le ponía un gorrito y se le ponía ahí como el tonto o el que se portaba mal, lamentable acción, se utiliza entonces la esquina del diálogo, donde los estudiantes, si tenemos una diferencia, aquí nos vamos a sentar. Que también se capacita a los maestros y al personal docente en ese sentido de cómo ayudar a los alumnos y a las alumnas a gestionar. De hecho, hay una gran autora argentina, Ana Prauda, que tiene un libro que se llama Mediación sin mediadores en el ámbito escolar. Los mismos niños tienen habilidades para gestionar sus diferencias si se les educa adecuadamente. Entonces, de acuerdo, siéntense ahí. Otra herramienta es la justicia restaurativa. Cuando hablamos de justicia restaurativa, que hay mucha gente que me dice, ¿con qué se come eso? Pues la justicia restaurativa, digamos que es un complemento a la justicia tradicional. Es una mirada diferente. La justicia restaurativa, ustedes saben que en el ámbito tradicional,
pues alguien comete un delito, un crimen, es castigado, pero la víctima muchas veces no se sabe dónde queda, dónde está la voz de la víctima, dónde están las necesidades de esa víctima, cómo quedan satisfechas. Entonces la justicia restaurativa se utiliza, vámonos al ámbito escolar, en la parte de prácticas restaurativas con los círculos restaurativos, en el que el joven que causó el daño o el niño que causó el daño y la persona que recibió ese daño tienen un diálogo seguro con un tercero que va guiando a través de preguntas, donde el niño que causó el daño se hace consciente del daño que realizó, la persona que recibió el daño, y esto sucede en las cárceles en Canadá con personas que han matado a otras, y la viuda se sienta con el asesino del esposo. Es decir, las víctimas, si están preparadas, porque también si desean es voluntario, se sientan con el victimario y le preguntan ¿por qué lo hiciste? ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando esto sucedió? Y a veces tú logras entender cosas que están más allá del mote de es un agresor, es un asesino, es un... Y de alguna manera en ese proceso, también al que causó el daño, la víctima le dice cómo desea que repare ese daño. Imaginemos un joven que rayaba las paredes con una pintura. De pronto se sienta con la comunidad, con el propietario de la casa que dañó, y ese propietario le dice cómo quiere que resarce el daño, si es pintando la casa, si es haciendo obras comunitarias y demás. Y estadísticamente estos niños, estos jóvenes que pasan por este proceso de justicia restaurativa, donde conocen qué pensaba la víctima, cómo sufrió la víctima, cómo fue el impacto de tu acción en la vida de la víctima, de su familia y de su comunidad. Muy bien. Y el nivel de reincidencia es mínimo, es de un 20%. O sea, los jóvenes que cometen ese tipo de situaciones reinciden en apenas un 20%. El 80%, luego de este proceso de sanación, pues nunca más. Sanan. Correcto, muy bien. Nunca más. Ahora, este último minuto para que por favor nos des un número de contacto o sus redes sociales. Así es. De la forma que nuestros amigos televidentes pueden contactarla. Claro que y tomar sus servicios. De acuerdo, pueden escribirme directamente al 809-995-5188. Ese es mi teléfono personal. No me escriban para preguntarme si estoy soltera, porque ya me lo han hecho en otro programa. Digo yo, Dios mío. Qué barbaridad. No, un poco en broma y un poco en serio. Para los servicios profesionales. Y mi teléfono, mi página web es www.mediacion.org. Y en Instagram me encuentran como @gestión-de-conflictos. Muy fácil. @gestión de conflictos. Correcto. Anótenlo. @gestión de conflictos. Claro que sí. Me pueden seguir por ahí, por DM me escriben. Yo misma soy la que estoy a cargo de la cuenta. Chévere. Perfecto. Ya ustedes saben, la invitación es que ustedes mañana estén con nosotros de 10 a 11 de la mañana, donde disfrutaremos de otro plato fuerte. Nos sigan con la programación de Su Mundo TV. Hay que invitar a nuestros amigos televidentes para que definitivamente aquí hay de todo y para todo. No le cambien. Será hasta mañana cuando estemos con ustedes en este su espacio, Controlando la Mañana.